¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Aquí se debate. Hoy vamos a conversar sobre el tema del día, el Plan Araucanía propuesto por la presidenta Bachelet, que ha recibido críticas y elogios. Varios de ellos tienen que ver por la zona donde se lanzó, desde Santiago y no desde la región de la Araucanía. El momento en el periodo de gobierno que está casi al final. Esa es otra de las críticas, pero va a estar marcado esencialmente por la petición de perdón hecho por la mandataria. Y para conversar al respecto ya nos acompaña el periodista Pedro Cayuqueo. ¿Cómo estás, Pedro? Muchas gracias por estar con nosotros. Y el diputado José Manuel Eguers. ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos también. Gracias por la invitación, Claudio. Bueno, lo decíamos en la presentación, esto está o va a quedar marcado seguramente por la petición de perdón al pueblo mapuche de parte de la presidenta Bachelet. ¿Cuál es la valoración desde el punto de vista histórico? A ver, por mi parte creo que es una petición de perdón que tiene un valor simbólico, ¿ya? Es primera vez en la historia de Chile que un presidente, un jefe de Estado, señala un perdón por parte del Estado hacia los pueblos originarios. Eso es relevante, lo simbólico. Para quienes creemos que el cambio cultural es necesario, que la sociedad chilena se reconcilie con los pueblos originarios, esto va en una buena dirección. Sin embargo, es un perdón también bastante criticable desde varios puntos de vista. Por ejemplo, es un perdón vaciado de contenido, ¿ya? Experiencias similares que se han dado en Australia y en Canadá, donde los jefes de Estado han pedido perdón a los pueblos originarios, siempre han ido acompañados de una batería de medidas legislativas, incluso indemnizaciones económicas, para reparar el daño causado. Es evidente, digamos, que debiera ir acompañado de esto, y lamentablemente en este caso es un perdón vacío. A ver, pero este plan entonces, el Plan Araucanía, como se denomina, y lo presenta la presidenta Bachelet, ¿no contempla, bajo tu punto de vista, estas medidas necesarias como para reparar el error? No, porque básicamente lo que hoy día escuchamos de la presidenta es un refrito de anuncios que ya se habían latamente escuchado en tiempos pasados. Esto se arrastra hace 25 años. E incluso varias medidas legislativas que anunció la presidenta hoy día fueron prometidas para los primeros 100 días de gobierno. O sea, tal es el atraso que tienen varios anuncios presidenciales que se dieron a conocer hoy día. Bueno, esa es parte de las críticas, lo señalábamos también en la presentación. Uno, que tiene que ver con que no se hizo desde la Araucanía, que todos esperaban que fuera desde allá, sino desde Santiago, lo que habla de centralismo para algunos. Pero lo segundo es precisamente eso, que es casi al final de su periodo de gobierno. Diputado. Mira, tomando el tema que hablaba Pedro, en los primeros 100 días habían 56 promesas de la presidenta Bachelet. 4 de esas 56 promesas eran relativas a pueblos originarios, en particular al pueblo mapuche, evidentemente. La presidenta Bachelet cumplió todas sus promesas, excepto las 4 que eran relativas a los pueblos originarios. Y hoy día, una de las grandes cosas que hoy día nos dice es: le voy a poner urgencia al Ministerio de Asuntos Indígenas y al Consejo de Pueblo. Pero si eso ella lo había prometido para hacerlo los primeros 6 meses. Entonces, también uno, cuando va poniendo todas las cosas en su lugar, uno dice, claro, por algo hay personas que dicen que es un perdón que no tiene tanto contenido. Ahora, yo valoro la petición de perdón, y no solamente eso, también valoro el tema de declarar feriado el 24 de junio, el Huetripantu. También valoro que tengamos como lengua oficial, al menos en la Araucanía, el Mapuzungún. O sea, acá hubo un interés al menos de tratar de reconocer el valor que ha tenido en general los pueblos originarios, el pueblo mapuche en el Estado de Chile. Pero cuando uno ve todo el paquete que nos entrega la presidenta Bachelet, es muy criticado. Ahora, ¿cuán corto se queda, bajo las pretensiones de los que están aquí para analizarlo, cuán corto se queda con el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios? Porque hoy en día da la impresión que las peticiones van más allá, incluso hay programas de gobierno que van más allá. La plurinacionalidad, por ejemplo. Sí, a ver, pues pasa lo siguiente. Estamos discutiendo en el debate público hoy día demandas que están pendientes desde que se terminó la dictadura en Chile, ¿ya? El reconocimiento constitucional estaba incluido entre las promesas electorales de Patricio Aylwin, el año 89, y todavía no prospera en Chile. Y el mundo sigue avanzando, y las democracias siguen avanzando, y se siguen consolidando estándares superiores de relación con los pueblos indígenas en muchas partes del mundo. La legislación internacional ha ido avanzando también decididamente en otorgar hoy día ya no reconocimientos simbólicos o culturales, ha ido avanzando hacia el reconocimiento de derechos políticos, territoriales de los pueblos indígenas. Entonces, este reconocimiento en la Carta Magna de los pueblos indígenas hoy día, yo diría que hasta es innecesario. Y fíjate por qué. Porque hoy día el gran debate que debiéramos dar como ciudadanía es cómo avanzamos hacia una nueva constitución política, sea asamblea constituyente, sea proceso constituyente, el que sea. Y ahí discutir sobre los pilares fundamentales del Estado, que para mí tienen que ser un pilar plurinacional.
Y en ese marco, en ese nuevo marco de relación del Estado con los pueblos indígenas, establecer derechos políticos, territoriales, culturales, etcétera. Entonces, este reconocimiento, que es un maquillaje a la Constitución que tenemos, 25 años después, que fue promesa electoral por primera vez, yo creo que es hoy día innecesario. A propósito de lo mismo, hay mucha confusión en el tema. Yo creo que la gran mayoría de los chilenos no sabe al respecto qué significa un Estado plurinacional. Pero cómo se compara también con aquellos que piden autodeterminación, autonomía, cómo se engloba dentro de lo anterior o cómo se separa. Esa es una confusión que existe y cómo puede ser abordado dentro de una nueva Constitución. Se lo pregunto a los dos, diputados. Mira, primero te voy a decir algo. La presidenta Bachelet, prácticamente todos los parlamentarios, transversalmente, tenemos proyectos de ley que declaraban el 24 de junio como feriado y tenemos proyectos de ley que declaraban el reconocimiento constitucional. Pero creo que la presidenta Bachelet lo hizo, ese anuncio lo hizo como con chanfle, ¿eh? Porque lo quiere poner dentro del marco de las propuestas de la nueva Constitución, en circunstancias que sabe perfectamente que eso no se va a aprobar ni en su gobierno y que probablemente nosotros lo vamos a rechazar. Y lamentablemente después nos va a venir a decir a nosotros, es que ustedes están en contra de, por ejemplo, escaños reservados para el pueblo mapuche en el Congreso y están en contra del reconocimiento constitucional porque lo ponen en un paquete. Entonces, lamentablemente, no solamente creo que lo que dice Pedro tiene razón en el sentido de que hay que ir viendo bien cómo avanzando el mundo también, pero también creo que la forma en que lo plantea la presidenta Bachelet se está asegurando de que al final esto no va a ocurrir. Bueno, se lo preguntaba yo ampliamente, pero, por ejemplo, hoy escuchaba a Gwen Chumilla, exintendente de la región, que hacía una clara separación respecto a lo que significa tener un Estado plurinacional, que está incluido, decía él, en el 90% de los países y nombraba varios desarrollados como Canadá, países europeos incluso, Estados Unidos y también latinoamericanos, Colombia, como por ejemplo. ¿Eso no están de acuerdo ustedes, diputados? Se lo pregunto a ustedes directamente, en legislarlo a favor de una plurinacional que ya hemos visto o lo oímos en el programa de gobierno de Alejandro Guillén. Mira, ¿qué significa Estado plurinacional? La verdad es que depende a quién tú le preguntas qué significa. Entonces, primero que hay que hacer es bajar la discusión para saber de qué estamos hablando. Yo creo en el Estado unitario. Yo no creo en las zonas de autonomía que tú puedes cambiar las leyes en el lugar en que está. Nosotros no somos un Estado federal. Ahora, evidentemente que dependiendo de cómo uno define Estado plurinacional se puede discutir, pero en general nosotros no estamos abiertos a esa posibilidad dentro de la discusión ahora, ni de la nueva Constitución ni después. Como un sujeto de derecho colectivo. Sí. Bueno, los mapuches yo creo que son un poco más modernos que el diputado, porque la verdad es que descentralizar el Estado tiene también mucho que ver con el Estado plurinacional. Y la posibilidad, por ejemplo, de que Chile reconozca en su Carta Magna que el Estado lo compone no solamente la nación chilena, sino que además 9 naciones originarias preexistentes al Estado, es una realidad que existe en varias partes del mundo. Ahora, eso no atenta contra el carácter unitario del Estado. Es que yo creo que ahí está el problema, eso es lo que hay que desmitificar. Perfectamente el Estado puede ser plurinacional y ser un Estado unitario. Eso, digamos, hay una relación ahí equivocada que se hace. Ahora, las autonomías y los autogobiernos también tienen que ver con formas de gobierno local y de administrar un territorio por características X determinadas que existe también en muchas partes del mundo. La autonomía indígena territorial existe en la costa atlántica de Panamá con los Kunas, en la costa atlántica de Nicaragua con los Miskitos, existe el autogobierno en las tribus canadienses, en las tribus norteamericanas, existe desde el año 70 el autogobierno en el mundo anglosajón. Por tanto, es un camino que se ha recorrido largamente en otras partes del mundo y que acá prende todas las alarmas de un nacionalismo del siglo XIX, bastante rancio, digamos, y que creo yo que es casi obligarnos como Estado y obligarnos como sociedad a vivir pegados en otro siglo. La modernidad tiene que ver con esto, tiene que ver con descentralizar el poder, con otorgar más autonomía a las regiones, en fin. Y ahí tú puedes encontrar salidas políticas a la conflictividad que tenemos hoy día, que más allá de las tierras, también tiene que ver con un pueblo que demanda y reclama espacios de participación política un poquito más avanzados de lo que tenemos hoy día. Yo creo que ahí la derecha comete un gran error, digamos, y el sector que representa al diputado al negarse a esa posibilidad. Es más, gobiernos liberales canadienses y norteamericanos y de Nueva Zelanda han sido los que más han avanzado en este tema de las autonomías, porque claro, los liberales defienden la autonomía. Pero nosotros nos encontramos con la paradoja en Chile de que tenemos una derecha que lo que defiende en materia indígena es el paternalismo de Estado. Y eso es un contrasentido absoluto. Ahora, respecto a lo mismo, y también para tener luces al respecto, y las cosas que la gente en general podría tener desconocimiento. Escuchaba al mismo Gwen Chumilla y señalaba que, por ejemplo, un Estado mapuche nunca existió como tal, sino comunidades. Y eso es lo que aprovechó la corona española en su momento también para
negociar, ¿cierto? Y por lo tanto, es la idea de una separación territorial que incluya otro Estado dentro del Estado de Chile es ya inexistente por materia histórica. Exacto. Y de raíces. Por eso es que yo creo que hay que avanzar en la idea del Consejo de Pueblos Originarios. ¿Ah? Y el Consejo de Pueblos Originarios, ¿por qué? Porque es verdad, lo que decían es que como no había Estado, habían unidades territoriales que eran distintas unas de otras. Tú para lograr una conversación con todas no podías juntarte con una persona, sino que tenías que tener un parlamento como se hacía en siglos anteriores. Y eso ocurre hoy día también. Y por eso es que me parece que avanzar por el lado del Consejo de Pueblos Originarios es muy interesante y por eso estamos apoyando, porque así tú tienes una contraparte con la cual puedes conversar. Lo que sí no puedo dejar pasar es que Pedro dice que nosotros somos paternalistas. Yo creo que no hay nada más lejano a la verdad. Nosotros somos los que queremos que todas las personas del pueblo mapuche puedan libremente ver cómo lo hacen con su tierra, que puedan ser dueños de su tierra y que la propiedad no solamente sea comunitaria, sino que también se pueda entregar tierra, entiendo que hay de todos los ejemplos, pero tierras que sean de las propias personas para que puedan realmente trabajarlas y poder tener usufructo de esa tierra como corresponde. Y es la izquierda la que no quiere darle ninguna posibilidad y los trata como, perdóname, pero como si no tuvieran la capacidad de tomar decisiones. Si tú quieres utilizar tu terreno de alguna manera específica como garantía para hacer alguna compra de otra cosa, sea hipoteca o lo que sea, bueno, que lo puedas hacer. Entonces, el paternalismo viene, a mi juicio, del lado que representa más mi amigo Pedro, que el lado nuestro. Bueno, es que a lo mejor, pero eso no tiene raíces históricas también y que viene motivado, ese paternalismo, entre comillas, por el abuso que se hizo con la venta de los territorios mapuches. Hay un dato de la realidad, que tanto la concertación, la antigua concertación, gobernó Chile. Y la Alianza por Chile también gobernó Chile. Han sido gobiernos los dos bloques políticos. Y los dos bloques políticos mantuvieron un indigenismo de Estado paternalista que viene del año 60 y que trata a los indígenas como incapaces y como gente pobre. No es menor que la CONADI sea hoy día un gran hogar de Cristo de la caridad estatal y que además esté situada en el Ministerio de los Pobres, digamos, Desarrollo Social. Eso habla mucho de la mirada que tiene Chile respecto a los pueblos indígenas. Y en el gobierno de Piñera, en el cual participó activamente el diputado, ellos siguieron el mismo paradigma. No hubo ningún cambio en la relación del Estado con los pueblos indígenas. Se incrementaron los recursos en CONADI, se incrementaron los recursos en los programas, fueron quizás mucho más eficientes en la gestión política, pero claramente no hubo ningún cambio de paradigma en la relación. ¿Cuál sería un cambio de paradigma en esta relación? Es seguir el ejemplo de naciones desarrolladas y que incluso no están tan lejos de Chile. No voy a citar Bolivia ni Venezuela porque el diputado le va a dar aquí un soponcio cardíaco, pero sí puedo citar, por ejemplo, Colombia. Colombia es un gobierno, es un Estado que ha estado durante los últimos 2 décadas gobernado por la centro-derecha colombiana. Y Colombia tiene uno de los estándares de reconocimiento de pueblos indígenas más avanzados de Latinoamérica. Hay escaños reservados para diputados y senadores indígenas, existen autonomías territoriales locales, existen representantes indígenas en la diplomacia colombiana, en fin. Ahí tenemos un caso concreto de gobiernos de centro-derecha que se han sacudido de corrientes indigenistas paternalistas que son comunes en Latinoamérica, en casi todos los países, y que se atrevieron a ir un poco más allá. La experiencia anglosajona es riquísima en ese aspecto, y yo le insisto aquí al diputado, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, es uno de los que más en los últimos tiempos ha señalado la necesidad de que la relación entre los estados y las naciones indígenas sea una relación de nación a nación, porque eso para nada atenta contra la democracia o contra la integridad del Estado. Pedro, diputado, les propongo que vayamos a comercial. Les dejo planteadas varias preguntas respecto a la oportunidad en que se da este plan de la Araucanía, por supuesto, como ya lo mencionábamos antes, pero ¿cuánto ataca el problema que de vez en cuando aparece en las noticias y a cada rato, ¿cierto? Mes por medio, semana por medio incluso, y que tiene que ver con la violencia y que confunde con el resto de los temas que hemos estado tocando ahora? Vamos a comerciales y volvemos. Existen palabras claves en la vida. Te quiero, salud, ahorro, viajes. Y de los viajes nacen recuerdos, lugares, hogares. El hogar nos regala sonrisas, proyectos personales, profesionales, de nuestros hijos. Y de un hijo nace inspiración y seguridad. Hay palabras claves, algunas que todos usamos, otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas donde se convierten en puedo. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Ah, no. ¿Una monja naranja?
Esto es una señal. Ya comenzó Fiebre Naranja. Imperdible. 50% de descuento en chaquetas, parcas, suéteres, botas y botines con todo medio de pago. Ven a Fiebre Naranja. Ven a Johnson. En Pedidos Ya encuentra toda la variedad de comida que quieras. ¿Hoy tienes ganas de una deliciosa comida china? ¿O se te antoja un rico pollo? ¿Y si mejor pides unas pizzas? Descarga la aplicación y pide a domicilio ahora. Pedidos Ya, la mejor forma de pedir comida. Volvieron los días de descuentos a despegar.com. Aprovecha y compra ahora. Paquete 7 noches a Aruba desde $1,092. Además, paga todo en muchas cuotas sin interés con todos los bancos. Apúrate y compra tu viaje en los días de descuentos de despegar.com. Despegar.com. Viajar es posible. Solo al tomar Supremo viajas al verdadero sabor. Descubre Chinas con nuestro té rojo. Despierta en Londres con nuestro Earl Grey. Viaja a Indias con nuestro intenso chai. Y relájate con nuestro té verde japonés Sencha. Supremo, suprema calidad en té. Tecnología, innovación y políticas públicas que influyen en el desarrollo de la agricultura nacional. Aquí, en Agenda Agrícola. Invita Coagra. Bien, estamos revisando el anuncio de la presidenta Bachelet sobre el plan Araucanía. Estamos conversando con el periodista Pedro Cayuqueo y también con el diputado José Manuel Edwards al respecto. Hay varios temas que plantear. Antes de ir a comerciales dejamos planteado el de la violencia en la Araucanía. E incluso ha habido declaraciones, por ejemplo, leo el del presidente de la SNA. Es una declaración de intenciones, dice que carece de motivaciones inmediatas que respondan a la urgencia de soluciones, y ahí pidió un pronunciamiento más claro respecto a cómo el aparato estatal se hace cargo de mitigar las acciones de violencia. Mira, respecto del tema central que tiene que ver con el conflicto territorial, las demandas de tierra de algunos sectores mapuche, tampoco son todo el pueblo mapuche, hay un sector, digamos, que plantea esta demanda de forma muy activa, incluso con violencia política en algunos casos. Estos anuncios no van a lograr nada, digamos. O sea, estos anuncios no van a tener mayor repercusión en ese mundo activista mapuche. ¿Y por qué? Porque estos anuncios no van al fondo del problema. El fondo del problema aquí tiene que ver con cómo se discute políticamente y se negocia políticamente una salida al conflicto donde pongamos en la mesa el tema de la tierra, los territorios y también posibles salidas políticas como la autonomía o el autogobierno, que ya despejamos en el primer bloque, que no debería asustar a nadie, ¿ya? Ahora, estos anuncios presidenciales no lo tocan. ¿Por qué? Porque el origen de estos anuncios presidenciales están en una comisión asesora presidencial en la Araucanía de la sociedad civil, que simplemente se reunió para tratar el tema de la paz social, ¿ya? Entonces, incluso más, en el objetivo central de esa comisión, que era la paz social, yo creo que estos anuncios también son débiles. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que acá, Pedro, te hace falta ver que en la región de la Araucanía al menos, 2 de cada 3 personas no son mapuches. Entonces, cuando uno hace un plan general, tiene que considerarlos a todos. Entonces, fíjate que acá la presidenta Bachelet, de las 70 medidas de la mesa asesora presidencial, no tomó ninguna relativa a las víctimas de la violencia. Ninguna. Ni la creación del fondo, ni la ley de reparación, ni el catastro público concreto, legal, no el catastro que estaba... Pero en la línea general de la reparación a víctimas mapuches y no mapuches está contemplada, por lo menos en el anuncio. Lo que hay es un fondo de 3.000 millones de pesos, que no es nada. Solamente el atentado a los 17 camiones de la empresa Cavalleri, que está a la salida de Temuco, ya es alrededor de esa suma. Y estamos hablando de solamente en este gobierno 160 camiones. Entonces, la verdad es que lo que es la reparación a las víctimas no se toca en absoluto. Y hay una gran cantidad de personas que quiere que de una vez por todas se trate mejor a las víctimas. No hay absolutamente nada con la persecución penal de estos delitos. Entonces, ¿qué de lo que nos dijo la presidenta Bachelet puede hacerle a una víctima del terrorismo
que se va a sentir mejor. Absolutamente nada. Y voy a ir más lejos. Respecto al desarrollo productivo, porque esto tenía 3 áreas básicas, ¿no es cierto? Temas relacionados con pueblo mapuche, desarrollo productivo, desarrollo de la región por la pobreza que tenemos en la región y temas de víctimas. En el tema del desarrollo de la región, la verdad es que lo que nos propuso la presidenta fue, si hoy día construimos un puente de madera a 10 metros, vamos a construir un puente de madera de 10 metros más un 10%. ¿Qué es lo que habló? Habló del INDAP, habló de la Corfo. ¿Dónde está la visión regional, la visión de desarrollo? ¿Cuáles van a ser las áreas de desarrollo? ¿Vamos a fomentar el turismo, la energía renovable, la agroindustria, la agricultura? Absolutamente nada, no hay visión. Entonces, la verdad es que en lo que es desarrollo, la presidenta Bachelet prácticamente no anunció nada, en lo cual uno puede decir, ¿sabe qué? Sí, en la parte no política, sino más social, de desarrollo social de la región, no avanzamos. Fíjate que la región de la Araucanía tiene un 24% de pobreza, mientras en Chile tenemos una media del 11% de pobreza. Y la gran mayoría, proporcionalmente, son mapuches. Después tenemos un desempleo que está alrededor de 3 puntos arriba de la media nacional. Tenemos un indicador de crecimiento que se contrajo 2,7 puntos en la región. Entonces, por lo tanto, en lo que se refiere a desarrollo productivo, la presidenta Bachelet prácticamente no dijo nada y tampoco el tema de las víctimas. Bueno, hay una deuda evidente del Estado con la región. Ya hay una mirada más regional, debiera dar cuenta de que efectivamente Santiago ha condenado a la Araucanía a una región, a ser una región de conflictividad social. ¿Ya? Esto tiene que ver también con el modelo de desarrollo que se nos impuso, porque lo que tenemos hoy día en la región básicamente es una industria forestal de monocultivo que digamos, no ha traído la riqueza ni el desarrollo que se esperaba. Y antes de ser vivero forestal, la región fue condenada en los años 50 del siglo pasado a ser el granero de Chile. No sé si se acuerdan que estaba ese eslogan. Y bueno, nos condenaron a ser una región de granjeros. Y las regiones de granjeros generalmente caen en depresión económica. Y eso es lo que está pasando en la Araucanía desde hace al menos medio siglo. Bueno, a propósito del tema, se lo pregunto a los dos, aparece dentro de los lineamientos generales, como hemos dicho, necesitamos conocer el plan más en concreto, capacitación o la posibilidad de participar en las comunidades mapuches en la industria forestal. La industria forestal, sabemos, es una zona de conflicto permanente. No solamente por la explotación de los predios, sino que también por los recursos hídricos que han sido producto de la sobreexplotación, los que han llevado a algunas comunidades a desaparecer o no ser viables. Ese es un problema que tiene distintos puntos de verse, de acuerdo a cómo se les plantea. Y ahí hay una diferencia entre las industrias forestales, que son una gran potencia económica en la zona, pero también entre las comunidades mapuches que se ven afectadas por esta o dicen ser afectadas por esto. Mientras no se toque el modelo de desarrollo al cual se condenó la Araucanía y a Biobío, que es el monocultivo forestal, el conflicto va a continuar y va a ser persistente en el tiempo. Además, porque la conflictividad de tierras, a diferencia de lo que se pudiera pensar, está básicamente centrada en disputas de tierra con empresas forestales. El fenómeno de la violencia rural hacia pequeños parceleros y hacia dueños de fondo es producto, digamos, del descalabro actual en que la violencia y el activismo también comenzó, digamos, a expandirse por algunas comunas. Pero la CAMP, por ejemplo, por citar a una organización que siempre recurrentemente sale en los medios, la CAMP centra su accionar y centra su reivindicación en los predios bajo dominio forestal. Sí, pero los dominios forestales no han sido tocados jamás en los últimos 25 años. O sea, hay un blindaje absoluto hacia el patrimonio territorial forestal, que asciende a más de 1 millón de hectáreas. Y ahí está parte de la solución al problema, al menos del problema tierra. Y Francisco Huanchumilla, en su propuesta de solucionar el problema, también lo planteó así, de que no se va a solucionar el tema tierra si no se toca el modelo forestal. ¿Sabes qué? Es que hay que ampliar la mirada, Pedro, porque resulta que sí, han habido muchos ataques a terrenos y predios forestales que están en disputa, pero sin embargo se quemaron 22 iglesias. 22 iglesias. ¿Qué tiene que ver con la forestal, las 22 iglesias? Se han quemado solamente en este gobierno 160 camiones. Tú sabes que todas las personas, los parceleros que vivían en una zona que se llamaba Chihuahua, que eran más de 50 familias, tuvieron que irse. Ninguno con predios grandes, estamos hablando de predios de 5 o 10 hectáreas. Entonces, la verdad es que la violencia no se centra solamente en el tema forestal. Y quiero decir una cosa, hay actitudes del Estado de Chile y en particular de este gobierno que han hecho que la violencia aumente. Te voy a dar un par de ejemplos. Fíjate que salió hace unos días atrás, hace un mes atrás, un informe de la Contraloría que decía que la CONADI no solamente estaba pagando un gran sobreprecio en cada una de las tierras que estaba comprando, sino que estaba entregando de manera bastante ilegal terrenos a personas que se le debía 10, el desmedro era 10, por ejemplo, le pasaba a 12, de manera completamente ilegal. Pero no solamente eso, sino que sacaba
sacaba de la lista las comunidades que les correspondía que las atendieran y ponía las violentas. Y pone 2 ejemplos del informe, la de Temucuicui y la Fermín Manquilef. Y voy a centrarme en la Fermín Manquilef para que vea cómo incentiva la violencia este gobierno a través de la CONADI. La Fermín Manquilef es la comunidad que está cerca del aeropuerto de Temuco. Se dividió en 2. Una mitad de esta comunidad, o sea, el mismo título Merced, la misma realidad socioeconómica, la misma realidad geográfica, esa mitad se tomó el aeropuerto, hizo todo tipo de actos de tomas, violencia, etcétera. A esa mitad el Estado le entregó 15 millones de dólares en tierras y a la otra mitad no le entregaron nada. Absolutamente nada. Entonces, hay actitudes del propio Estado y en particular de este gobierno que no ha hecho absolutamente nada con la CONADI después de este informe, y yo se lo he entregado personalmente, que incentivan la violencia y eso tiene que parar de una vez por todas. Bueno, hubo un informe del Parlamento que también reconoció que se le entregó tierras a gente que no tenía ninguna relación con la comunidad mapuche. Eso existió y también se denunció que se estaba utilizando políticamente las tierras entregadas por la CONADI. El mecanismo de entrega que tiene la CONADI y que no data de este gobierno, data de hace 25 años, ese mecanismo está completamente viciado. Está completamente viciado y tiene sentidos perversos, de verdad, para la formación de comunidades entre gallos y medianoche, porque lo que hay es una ventanilla abierta. No existe un catastro de tierras en conflicto. Lo que hay es una ventanilla abierta donde cualquier comunidad que se forma puede poner su reclamo y entra en una lista de espera. Eso genera incentivos perversos tanto para la gente que se aprovecha del sistema, como también para dueños de fondos o dueños de tierra que quieren vender a buen precio al Estado. Claro. Porque hay un mercado de tierra, un mercado que es bastante rico, digamos, en recursos. Son recursos públicos los que se usan ahí. Entonces, la salida al tema tierra que tiene la CONADI es completamente perversa. Es una salida de mercado de oferta y demanda. ¿Qué se hizo en Australia, por ejemplo, en el tema de tierras con los pueblos indígenas? En Australia se creó un tribunal de tierras y este tribunal estableció un catastro de la demanda indígena, estableció medidas reparatorias para los indígenas y en los casos en que no podía haber devolución, porque en algunos casos no va a haber devolución de tierra, estableció medidas indemnizatorias. Esa es una salida político-jurídica que no es de mercado, es una salida política que tiene que ver con medidas que el Estado toma a través del Poder Judicial. Eso en Chile nunca se ha hecho. Estas medidas son muy importantes, pero son políticamente más difíciles. Nada de esto dijo la presidenta Bachelet. Ella simplemente dijo, vamos a revisar los criterios con los cuales asignamos las tierras, pero no dijo nada de verdad respecto a, por ejemplo, indemnizaciones que sean no solamente en tierra, sino que otro tipo de indemnizaciones. ¿Qué pasa cuando se salta en la lista a la comunidad que corresponde y se la da a un violentista? ¿Cómo se trata esa situación? Entonces, la presidenta no se metió en los temas que tenía que meterse si queríamos avanzar por lo menos. Y lo último, el catastro, para terminar. Se nos va a ir el tiempo, se nos fue. Se nos fue en realidad. El catastro tiene que ser independiente, no puede estar liderado por el Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, de 1 a 7, solamente para terminar con la nota. Pedro. Un 2,5. Diputado. Bueno, no había hecho nada en todo su gobierno, es a última hora, pero ya, pongámosle un 4. Despedimos de esa forma, muchas gracias a los dos y muy bienvenidos cuando quieran a debatir aquí se debate en CNN Chile. Nos vamos a la pausa, ya viene Nico Paut con Agenda Económica. Que tengan buenas tardes.